Ser podcast. ...20 minutos para llegar a las 5:04 en Canarias. Bueno, ya saludado, despierto Félix Martín, fiscal, abrimos el juzgado de guardia, en el que hoy nos va a hablar de algo que está ocurriendo cada día, ahora mismo incluso. Ahora mismo está ocurriendo, miles de niños, adolescentes que están conectados a Internet. Bueno, esto nada extraño, a esta hora sí que es un poquito... pero nada alarmante si solo es eso, lo normal. Y lo preocupante es que entre ellos también hay adultos observando, seleccionando, esperando a la caza ahí. Y algunos de esos adultos no buscan conversar. Así que hoy, primero vamos a desplegar un diccionario de términos que ya han entrado en nuestro lenguaje y que a veces utilizamos, no sé si correcta o incorrectamente, o a veces oímos y no sabemos a qué se refieren con precisión. Y hoy queremos entender también, además de ese diccionario, cómo funcionan los delitos cometidos contra niños, niñas, adolescentes en las redes sociales. Cómo lo hace el cazador, cómo se acerca a un agresor, cómo manipula, cómo consigue información, cómo consigue fotografías, cómo destruye una vida a veces sin tocar físicamente a la víctima, y también qué mecanismos tiene para responder a todo eso la justicia. No sé por dónde podríamos empezar, Félix. Pues yo creo que, si te parece, comenzando con lo que Roberto, con lo que significan estos delitos, con el desafío que estos delitos significan. Y por eso voy a empezar con una idea que nos puede resultar incómoda. Durante siglos, para abusar de un niño, de una niña, de un adolescente, había que encontrarlo y quedar con él. Tenemos que saber lo que supone eso hoy. Hoy ya no es necesario. Hoy basta con encontrar su perfil de Internet. Y esto lo cambia todo, porque los agresores, por tanto, ya no tienen que esperar a la salida de los colegios. Ahora, simplemente, y súper protegidos, tienen que esperar detrás de una pantalla. Decías, Félix, que lo único que tienen que hacer es encontrar su perfil, pero ¿qué significa exactamente lo de encontrar ese perfil? Bueno, entenderán que Adriana está más sensibilizada especialmente sobre este tema, igual que imagino muchos padres, muchas madres que nos están escuchando. A ver, ¿qué significa entonces eso que decías de encontrar el perfil? Adriana, me he acordado mucho de ti, cuando hemos preparado el guión, Roberto y yo. Significa que muchos niños tienen una identidad digital antes incluso de empezar a hablar, incluso antes de que tengan capacidad de elegir, ya que, si somos sinceros, sus primeras ecografías están en Internet, sus primeras fotografías, sus cumpleaños, sus disfraces, sus vacaciones, su colegio, sus aficiones, todo. Y muchas veces han sido los propios adultos, sus progenitores, sus familiares, quienes han construido esa exposición. Claro, entonces estás hablando, Félix, de eso que funciona mucho también en diferentes artículos, es el famoso sharing, o sea, la práctica esa de los progenitores de documentar y compartir habitualmente, casi a diario a veces, información, vídeos o imágenes de sus hijos menores de edad, todo en las redes sociales. Vale, sharing, ¿no? Entonces, primer término para el diccionario es esa práctica, ¿no? Eso es. Exactamente, y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, pero a la vez tenemos que advertir también a los padres y a los progenitores de todo esto. La inmensa mayoría de los padres, sin ninguna duda, actúan desde el amor, desde el orgullo, desde la ternura, no desde la negligencia. Pero el problema es que a veces están muy relacionados, muy cercanos, y el problema también es que Internet no distingue de intenciones. Un padre comparte la foto de su hija bailando, un abuelo comparte su uniforme escolar, una madre comparte el equipo de baloncesto, y un desconocido, uniendo los puntos, puede reconstruir la vida completa de ese menor, de esa niña. Tanta información puede sacar de ahí, Félix. Chicos, muchísimo más de lo que imaginamos. Es alucinante. Los agresores suelen saber qué colegio frecuenta la víctima, qué edad tiene, quiénes son sus amigos, qué música escucha, qué videojuegos utiliza, cuándo está sola y, lo más importante de todo, qué necesita emocionalmente esa niña, ese niño. Porque los agresores buscan algo muy concreto. No buscan niños, buscan niños vulnerables. Ese es el caballo de Troya del que se sirven para entrar en su vida. El agresor no suele elegir al azar. Tal vez este sea uno de los mensajes más importantes que tenemos que dar. Selecciona, observa y, cuando cree haber encontrado una puerta abierta, comienza su acercamiento. Oye, antes de avanzar, déjame que le pregunte a Adriana algo. Tú has sido muy consciente
evidentemente tú, el padre de tus hijos, habéis sido muy conscientes de todo esto, de lo que ahora se llama sharing, que sería una contracción de compartir, y lo de la paternidad, compartir abiertamente, como decía Félix, pues con toda la mejor intención del mundo, pues un orgulloso de su hijo, de su hija, tal. ¿Habéis sido conscientes? No, hay poco rastro de vuestros hijos. Yo intento que no haya ninguno. Que no haya es verdad ninguno, que escuchando a Félix seguramente algo en algún momento se te puede escapar. Pero yo soy muy, muy, muy cuidadosa con las cosas que publico y intento que mis hijos no estén presentes en absoluto. ¿Y en vuestro entorno, en padres de colegios, a los que han ido, a los que van vuestros hijos? Creo que hay solo dos extremos, Sí. Los que lo comparten todo y los que intentamos, o yo digo intentamos nada, no compartir nada, pero es verdad que hay gente que es, efectivamente, lo que decía Félix, creo que es un dato muy significativo, y es que la gente publica la ecografía y desde ahí todo lo demás, que es lo que decías, Félix, entiendo desde el orgullo de padre, desde la emoción. Claro, es que a veces yo tengo fotos preciosas de mis hijos que también me dan ganas de publicar y que las vea todo el mundo, pues son guapísimos, pero es verdad que es verdad que uno hace ahí como el pensamiento reflexivo y dice, pues ya está. Claro, porque se ve el fondo, se ve a lo mejor el nombre de la calle, o se reconoce la calle o la casa, tal. Lo que decía Félix es muy importante, yo eso lo he visto muchas veces, el uniforme del cole. Sí, se vinculan después con, mira, este va a este cole, este va a este otro, y después resulta que las madres son amigas y no sé qué. Hay incluso, no con información de los niños, sino de los adultos, hay espectáculos que se llaman Black Mirror, que están montados sobre eso, la típica carpa donde entras, y entonces, habiendo dado previamente 3 o 4 datos, a lo mejor solo tu nombre de usuario de una de las redes sociales se hace, porque además hay programas ya preparados para eso, para hacer un rastreo, para sacar cuanta más información mejor. Oye, decías, el cazador ya ha encontrado el perfil, selecciona, observa, y cuando cree haber encontrado una puerta abierta, entonces comienza el acercamiento. Eso es lo que ahora viene otro de los términos del diccionario, sería una palabra que escuchamos constantemente para definir un delito, que sería la de grooming. ¿Qué es exactamente? ¿A qué se refiere esto, Félix? Pues mira, voy a pedir, Robert, a los oyentes que rechacen una idea. El grooming no es un delito que sanciona que un adulto converse en redes con un niño, que es lo que a veces distorsionadamente se conoce. Lo que sanciona el grooming sería lo que podríamos resumir en castellano como un embaucamiento digital del menor con la finalidad de controlarle emocionalmente. Por tanto, no es una conversación, es una estrategia, es una manipulación emocional cuidadosamente diseñada. ¿Ya cómo funciona eso? Es impresionante, ¿eh? Lo que voy a contar no es una película, es extraordinariamente real y humano. El agresor no suele empezar hablando de sexo con el niño, empieza hablando de lo que le importa a la víctima porque tiene información para saber lo que le importa. Tiene doble ventaja, la asimetría de la edad y la información que conoce del niño, niña o adolescente. La escucha, o aparentemente le escucha, le comprende, le halaga, la acompaña y la hace sentir especial. Ya, nunca como un adulto, sino como alguien que esté en línea con él, con la que va a ser la víctima propiciatoria, vamos, que se sienta como un amigo más, ¿no? Eso es. Vale. Fíjate, Robert, no solamente como un amigo, sino el mejor amigo posible e imaginable. Y ahí está el peligro, porque muchos niños o adolescentes que están además en esa etapa de confusión, de desafío, de rebeldía, creen que han encontrado a alguien que por fin les entiende, cuando en realidad lo que están cayendo es claramente en una trampa. Oye, está muy descrito el patrón, hay una secuencia típica siempre a la hora de actuar. Se cumple y es estremecedor. Contacto, confianza, secreto, dependencia, y aquí comienza la sexualización y el control. El agresor va aislando poco a poco al menor del resto del mundo hasta el momento en que la relación se convierte en el centro de la vida emocional de ese niño, y ahí ya tiene todo el poder el agresor. Y durante todo ese proceso, claro, los padres ni se enteran, no ven nada de eso. Efectivamente, por lo que decíamos al principio, Roberto, porque en el fondo no hay contacto físico. No estamos ante un secuestro físico, que sería la figura tradicional en el mundo físico. Estamos ante una colonización emocional. Y seamos sinceros, ¿no? Esto es mucho más difícil de detectar. Fíjate que los padres no vemos nada y no nos damos cuenta de muchas cosas. Félix, y tú estarás al día en esto, estamos hablando y se habla mucho de redes sociales, pero a mí me gustaría, ya que estamos tratando este tema, hablar de los videojuegos online.
que los videojuegos online no solamente es conectarte en un ordenador y jugar con otra persona de otro lugar, es ahora mismo con las consolas que hay hoy en día, de las marcas más conocidas, esas consolas tienen una opción que es el juego online. O sea, no necesariamente es en un ordenador. Es otro punto de encuentro, es una red social con un juego de por medio, ¿no? Eso es, y a mí me parece importante porque ahí sí que hay registrados muchos temas como este que comentas, ¿no, Félix? Fíjate, Adriana, me estás recordando una conferencia que me tocó dar hace unos meses, a universitarios de 19, 20 años, donde, fijaros, vivimos en un mundo donde se critica todo lo público y resulta que, pues, imagínate, ¿no?, que no entendían, y con razón, veo bien la rebeldía, que tengamos que dar datos a lo público, y sin embargo ahora, ¿quién no tiene qué empresa tecnológica no tiene la huella digital, el iris, los datos de los algoritmos, con lo cual no somos conscientes, ni siquiera los adultos, de que estamos cediendo gratuitamente, aleatoriamente, hasta aplaudiendo un montón de datos de nuestra privacidad sin ningún tipo de control? Ya. A empresas privadas. Oye, nos estabas contando, el niño, la niña, la víctima, se siente como si estuviera secuestrado. Se está produciendo un secuestro. En realidad, los padres no se enteran porque no es un secuestro físico. Sin embargo, está la víctima mucho más al albur, y el secuestrador, o el que va a ser el acosador, el que puede ser el abusador, tiene mucho más incluso dominio sobre la situación. ¿Eso es necesario, es obligado para que el derecho penal intervenga antes incluso que si fuera un secuestro físico? Ahí está la clave, Roberto, no. Y esto generó mucho debate, porque normalmente en el derecho penal clásico, en el que yo aprendí en la facultad, tenía que producirse un ataque a un bien jurídico, ¿no?, para que reaccionara el derecho penal. Pero aquí no. El derecho penal no espera la herida, basta que se inicien actos para provocar ese encuentro, aunque no se produzca, para que se produzca el delito. ¿Esto por qué es así? Es así porque comprendemos algo muy, muy importante, que si esperamos a la agresión, el daño es demasiado grande. Ya, es decir, que la justicia sí que tiene claro que el delito aparece antes que la agresión. Eso y que hay que actuar antes, ¿no? Eso es. Vale. Oye, ¿qué ocurre después? Pues nos podemos encontrar, chicos, ante dos escenarios que incluso se pueden dar acumulativamente, los dos a la vez. Uno, que intente el agresor quedar con el niño, niña, adolescente para materializar el encuentro en forma de agresión sexual, o el segundo, que aparezca una petición aparentemente sencilla. Envíame una foto desnudo, desnuda, un vídeo sexual, etc. En este segundo caso, el menor cree que está enviando una imagen, pero en realidad está claudicando su libertad en manos de ese agresor. Ya queda secuestrado, ¿no? Entonces ahí las reglas, imagino, que cambian totalmente en ese momento. Efectivamente, la confianza se convierte en control, la intimidad se convierte en amenaza y el afecto se convierte en chantaje. Y ahí aparece otro término del que escuchamos hablar constantemente, que es lo de la sextorsión. Totalmente, Adriana. ¿Qué significa? Si no haces lo que te digo, enviaré estas imágenes a tus amigos, a tus padres, a tu colegio, y de repente un niño se siente terriblemente atrapado. Claro. Y aquí comienza pues una agonía para ese muchacho. ¿Y qué ha significado en todo esto? Me temo que no es bueno, la entrada en acción de la inteligencia artificial, Félix. Alucinante. Y yo creo, os lo resumiría diciendo que estamos ante uno de los mayores desafíos que tenemos por delante, que no hemos acabado por resolver. Ya sabéis que siempre el derecho va por detrás. ¿Por qué? Porque os lo resumiría así, es mucho más complejo, pero bueno, voy a tratar de simplificarlo. Hasta ahora, el agresor necesitaba esas fotos de las que tú hablabas, Adriana, ¿no? Pero ahora puede fabricarlas solo y poner el rostro y la voz de la persona que quiera. Ya, y esto sí que da muchísimo miedo, Félix. Muchísima, y con razón, ¿no? Hoy basta con unas pocas fotografías públicas, las que cualquier adolescente tiene en una red social y una aplicación de inteligencia artificial. En cuestión de minutos pueden generarse imágenes sexuales falsas, extraordinariamente convincentes, aunque la víctima nunca haya enviado nada, lo que provoca, imagínate, en qué posición de debilidad pueden encontrarse pues muchos niños, niñas, bueno, o también adultos, por supuesto. Claro. Oye, hay una pregunta que desde luego no se
se hace siempre al menos con voluntad acusatoria, sino solo por intentar entender y por acercarse a la víctima, niño, niña, etcétera, que es la de ¿por qué tarda tanto en contarlo? No sé si tú, desde tu experiencia, o por lo que hayas estudiado, por documentación, o dado tu trabajo, además, últimamente cerca de las víctimas vulnerables, y aquí estamos hablando de víctimas con esas características, que se sabe, ¿por qué no lo cuentan nunca a veces o tardan tanto en contarlo, Félix? Pues es muy importante esa pregunta que haces. Nosotros estamos ahora en el desafío de entenderlo para entender también el comportamiento de las víctimas. Yo te diría, Robert, que se dan dos circunstancias al mismo tiempo. Por un lado, su propio desarrollo emocional, como niños o adolescentes, y porque en esta circunstancia, en este desarrollo evolutivo, el miedo, la vergüenza y la culpa tienen una enorme dimensión para estos niños y estas niñas. Esto implica además en un contexto de confusión, de dependencia emocional, de amenazas, de miedo a decepcionar a sus padres, miedo a que nadie les crea, miedo a que se descubra determinadas experimentación que están realizando. Y esto, los aplicadores del derecho, sin ninguna duda, tenemos que tenerlo muy en cuenta para que encima no vaya en contra de las víctimas. Mira, esto igual parece una tontería, pero voy a hacer una recomendación de un cuento que se puede leer desde que los niños son muy chiquititos porque lo entienden muy bien. Se titula Shh, Loreto, esto es un secreto, y enseña a los niños, además a través de una tontería como que la abuela le da un trocito de chocolate y que le pide que no se lo cuente a su madre, y esto está enfocado directamente a esto que está contando Félix. Es un libro buenísimo de Pablo Macías y Belén Gaudes, que son una pareja que hace unos libros muy chulos, y este en concreto yo creo que para esto a mí me parece que es un libro estupendo. Pues muy bien, sí. Oye, porque es cierto, Félix, que se produce ahí, no sé, sí, a ver, yo no soy experto, no soy psicólogo, pero como una especie de síndrome de Estocolmo, es decir, que ellos continúan incluso a veces muy avanzado ya el proceso y siguen defendiendo a su agresor. Es así. Y tenemos que entenderlo desde un punto de vista psicológico, ¿no? Yo creo, mira, Robert, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ahora en el mundo del derecho estamos intentando acceder a herramientas psicológicas para que nos ayuden a entender las reacciones de las víctimas. Y si lo piensas, es lógico, porque el grooming construye vínculos entre el agresor y la víctima. No solamente se construye de amenazas, se construye un vínculo de personas, los niños, niñas vulnerables, que se sienten solos, que han compartido secretos por primera vez con estas personas, y cuando un vínculo se ha construido con personitas que se están formando y que a lo mejor es el primer vínculo sólido que en su mente han tenido, pues destruir ese vínculo y lealtad, parece que van ligados de la mano, es muy difícil, muy difícil. Oye, ¿y tú crees que la justicia, porque esto va muy rápido, quiero decir, va muy rápido la tecnología, va muy rápido cómo se aprovechan los cazadores de esta tecnología, ¿la justicia ha ido aprendiendo también en paralelo a todo esto o no? Muchísimo. Y yo estoy ahora en primera línea de esto y estoy tan contento de estarlo. Y déjame deciros que no solo en crear nuevos delitos, sino también, desde luego, a cuidar mucho mejor a los niños que acuden a la justicia. Durante años hemos obligado a demasiados niños a repetir una y otra vez en diferentes fases experiencias traumáticas. Hoy sabemos que eso también puede causar un enorme sufrimiento añadido. Hoy estamos haciendo una profunda reflexión para tratar de molestar lo menos posible a los niños, niñas y adolescentes y asegurarnos, esto es muy importante, vamos a hablar un día de todo esto, lo de Barnahus, lo que significa que tienen que tener todo el apoyo psicológico si es necesario. No solo nos debe preocupar castigar el delito, lo fundamental debe ser cuidar y proteger a la víctima. En esto estamos ahora, ya prometo que tenemos que dedicar un programa entero a hablar de todo esto. A ver, quédate nada en 10 segundos con lo fundamental, con lo mejor, porque yo sé que tú siempre tienes esa tendencia a ver el vaso medio lleno. Quédate con lo mejor que hayas podido sacar de lo que nos has contado hoy. Vale, pues que los niños siguen necesitando exactamente lo mismo, que los padres no se preocupen. Protección, escucha, confianza y presencia adulta. Tenemos que estar ahí para ellos, para apoyarles y para quererles. Eso es lo que tengo que decir. Un abrazo muy fuerte y bien dicho como siempre. Félix Martín, fiscal. Un abrazo, amigo. Hasta para la próxima. Para vosotros también. Un abrazo muy fuerte. Chao. Si amanece, nos vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.